Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo número 2, conformado por mis compañeras Araceli Fraire, Luz Elena Pérez, Tania Yanet Ramos y Cintia Uribe Barrios, su servidora. Les vamos a presentar el tema del escenario socioeconómico de Zacatecas. Bueno, y antes de empezar con nuestra presentación sobre el escenario socioeconómico de Zacatecas, es importante conocer lo que es una estructura. Esta se encarga de estudiar la interrelación que existe entre los elementos sociales y económicos que conforman una sociedad. Para comprender el escenario socioeconómico en el cual se desenvuelve Zacatecas, es de gran importancia analizar diversos factores que permitan identificar las causas del crecimiento o del déficit socioeconómico del Estado. A continuación les mencionaré algunos de los fenómenos poblacionales, como lo es el crecimiento demográfico. Este indicador hace referencia a la cantidad de personas existentes en un determinado lugar en un plazo de tiempo donde la población tiende a aumentar o disminuir. Principalmente es muy común que tras pasar los años la población aumente, aunque es importante destacar que actualmente Zacatecas, como la mayor parte del mundo, se está viendo afectada por la pandemia que ha traído consigo gran cantidad de decesos en la población. De acuerdo con datos del INEGI del 2020, la población actual del estado de Zacatecas es de 1.622.138 habitantes, dentro de los cuales 831.080 son mujeres, representando el 51.2% de la población, y 791.058 son hombres, los cuales representan el 48.8% de la población. Cabe destacar que Zacatecas presentó un aumento en su población respecto al censo del 2010, de acuerdo con los resultados arrojados por el censo del 2020 realizado por el INEGI. Siguiente, por favor. Después tenemos la tasa de natalidad. Para finalizar el año del 2020, el estado de Zacatecas se posicionó en el tercer lugar con mayor cantidad de nacimientos de todo el país. De acuerdo con estos resultados en la estadística de nacimientos registrados realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica, la cantidad de nacimientos en la entidad fue de 31.553. De estos, el 99.4% de los registrados fue presentado vivo y 0.6% había fallecido al momento del registro. Es importante mencionar que la mayoría de los nacimientos, sus padres tienen edades menores de 30 años, al igual que más del 50% de las madres estaban en unión libre o solteras. Siguiente. Tenemos la esperanza de vida. Este indicador permite conocer hasta qué promedio de vida llegará una persona. En este apartado es importante destacar que durante el 2019 la esperanza de vida, de acuerdo a los indicadores de salud, la esperanza de vida al nacer en el estado de Zacatecas es de 75 años, diferenciándose por sexo a nivel estatal. Para los hombres es de 73 años y para las mujeres es de 78, mientras que a nivel nacional era de 75 años, es decir, que en Zacatecas era mayor que la nacional, aunque para inicios del 2021, de acuerdo a la Secretaría de Salud, la esperanza de vida en Zacatecas bajó 5 años, significando un gran retroceso para el estado, y esto se debió a la pandemia.
La tasa de mortalidad, este indicador hace referencia al porcentaje y cantidades de muerte que se registran en el estado de Zacatecas. Como bien sabemos y hemos escuchado, nuestro estado está atravesando por momentos difíciles en esta cuestión, pues se ha colocado como uno de los estados más inseguros de México, así como las afectaciones por las muertes por COVID-19, donde estas han sido las primeras causas durante el 2020. Para el año 2019, las primeras causas de muerte en Zacatecas eran enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos y accidentes, lo que para ahora han cambiado totalmente. En el año 2021 inició con que las primeras causas de muerte en el estado de Zacatecas han sido enfermedades cardiovasculares, COVID-19, homicidios y accidentes. Debido al encierro que hemos vivido, pues hubo muchos homicidios durante este año. El INEGI dio a conocer el exceso de muertes registradas en el estado desde la primera semana epidemiológica de 2020 hasta la semana 12 del 2021, en donde presenta un 46.7% de exceso de mortalidad. Esto quiere decir que hay 6.123 muertes más de lo que se esperaban desde el inicio de la pandemia hasta marzo del año pasado. Como sabemos, esta tasa es hoy en día los factores a los que la sociedad le tiene más miedo debido a la inseguridad en nuestro estado y la enfermedad que a pesar del tiempo no se ven favorecidas por mucho. Como sociedad hemos sufrido mucho por el impacto de la mortalidad de Zacatecas, ya que muchos de nosotros hemos perdido algún familiar, he escuchado hablar que una persona cercana o llegada a nosotros perdió la vida por alguna de las principales causas de muerte en el estado. La migración. Como bien sabemos, la migración en el estado de Zacatecas es alta y principalmente se da por los hombres, los cuales migran a otro país, tal es el caso de Estados Unidos, mientras que las mujeres pues tienden a moverse de residencia. Pero a otros estados de la misma República Mexicana. La mayoría de las personas que migran son por motivos económicos, donde buscan salir del estado para generar más ingresos y ayudar a las familias zacatecanas. Se considera que por lo menos una persona por familia ha tenido que dejar su hogar por ir en busca de mejores condiciones de vida, falta de empleo y los bajos recursos económicos con los que se cuentan, además de la inseguridad que hoy se está viviendo en el estado. En el caso de Zacatecas es importante la inmigración internacional, ya que al salir del estado disminuye la población, por lo tanto, pues se necesitan menos recursos, y otra por las condiciones que genera en relación con remesas y su dependencia económica, pues como sabemos, las personas que emigraron mandan dinero que entra al estado y se gasta en el estado. Para el año 2020, Zacatecas aumentó un 2.1% del flujo migratorio respecto a años anteriores. El saldo neto migratorio es negativo, con una salida de 35.427 personas por cada 10.000 habitantes de Zacatecas. Alrededor de 115 personas emigraron hacia Estados Unidos en búsqueda de nuevas oportunidades laborales o, como bien hemos escuchado, en busca del sueño americano. En nuestra opinión, es relevante ver cómo el principal motivo de salir del estado es mejorar la economía, sin tomar en cuenta los riesgos que como persona pueden sufrir los migrantes, principalmente aquellos que su destino es internacional, al cruzar las fronteras o al adaptarse a las nuevas culturas o formas de vida. Creemos que parte de no encontrar trabajo en el estado es por los niveles de educación con los que cuentan las personas, ya que si bien sabemos la mayoría solo cuentan con primaria terminada. Nosotras creemos que las personas que emigran tienen entre 20 y 40 años. Planeación y control de vida. Zacatecas cuenta con programas dentro de los centros de salud donde se brinda información sobre la planeación y el control de vida, es decir, una planificación familiar donde se orienta a las parejas y personas interesadas en temas de planificación familiar, salud sexual y reproductiva. Como experiencia de este tema, muchos de nosotros se nos han brindado pláticas informativas sobre el uso de los métodos anticonceptivos
y lugares donde se nos puede otorgar de manera gratuita. Creemos que el objetivo de este tema es disminuir la tasa de nacimientos en el estado, pues como vimos en Zacatecas ocupa el tercer lugar en natalidad, por lo que es importante tener un control. Bueno, compañeros, en sociedad y organización social, pues está en el aspecto social dentro del escenario socioeconómico del estado de Zacatecas, se destaca su gran herencia histórica y su cultura, que han prevalecido hasta la actualidad, lo que ha sentado las bases para el desarrollo de la sociedad zacatecana. Actualmente Zacatecas se considera como uno de los estados con una menor población respecto a los demás estados del país, representando un aproximado de 1.5% del total nacional, con poco más de 1.622.000 habitantes, al igual que su densidad poblacional, es una de las más bajas, con apenas 22 personas por kilómetro cuadrado. En otras actividades relevantes, pues son la agricultura, la ganadería, la industria, la industria manufacturera, las personas que dependen de dichas labores para subsistir y conformar parte de la sociedad. Por otro lado, en el movimiento poblacional han tenido constantes fluctuaciones. Debido a las personas que migran hacia distintos estados o países, según dado los datos recientes del INEGI. Más de 67.000 personas han migrado fuera de Zacatecas, ya que su gran mayoría de ellos van en busca de mejores oportunidades laborales. Entre el desarrollo urbano, pues uno de los principales motivos por los cuales el desarrollo urbano pues es un elemento imprescindible en cualquier ciudad, es el hecho de que personas se desplazan, se comunican y pasan una importante parte de su tiempo en las calles. Por lo tanto, las calles deben haber sido diseñadas de la forma adecuada. Esto implica que los habitantes de una ciudad puedan disponer de aspectos que resulten cómodos, amplios y seguros. En otras palabras, pues el desarrollo urbano da un lugar, debe siempre estar en un entorno en que las personas habitan en él. A medida de que el estado se crece en desarrollo, también crece en población, lo cual puede ser un factor en contra. Por eso a continuación pues mostraremos las ventajas y desventajas de percibir en un desarrollo urbano. Bueno, como lo comentó mi compañera, el desarrollo urbano es uno de los elementos más importantes para tomar en cuenta para analizar el escenario socioeconómico del Estado. Este cuenta con grandes características a diferencia de su contraparte. Entre estas se encuentra su entorno geográfico, ya que según datos oficiales, Zacatecas cuenta con 72 localidades urbanas y 4.426 rurales, estos distribuidos en los 58 municipios del estado. Para el año del 2020, la población zacatecana se encontraba distribuida el 63% en zonas urbanas, mientras que el 37% restante en zonas rurales. Es decir, que a pesar que existe más comunidades rurales, la mayoría de la población se concentra en las zonas urbanas. Mientras que en el aspecto social, el 40.5% de la población tiene seguro del IMSS, el 50.4% seguro social, o mejor conocido ahora como el INSABI,
y el 8.6% tiene seguro ISSSTE. Un pequeño porcentaje del 0.5% acude a instituciones privadas. Otro elemento también que es importante destacar del entorno social es que es el nivel de educación, ya que en Zacatecas el grado promedio de escolaridad es de 15 años y más de edad, o sea que es de 9.2 años. Esto equivale un poco más de la educación secundaria. Por último, también es importante destacar el entorno económico, ya que las principales actividades que se llevan a cabo en Zacatecas son la minería, la agricultura, el comercio y el turismo. También es importante mencionar que el estado de Zacatecas tuvo un Producto Interno Bruto a precios básicos de 2.071.118 pesos, que corresponde al 0.9% del total de lo que genera el país. Bueno, en cuanto al entorno rural del estado, se puede mencionar que en gran medida, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la pobreza es un problema de etnia rural. Las personas rurales sufren de niveles más agudos de pobreza que su contraparte urbana y tienen un acceso mucho más limitado a servicios sociales básicos como son la higiene, el agua potable, servicios de salud y educación primaria. Son en consecuencia víctimas de niveles desproporcionados de hambre, salud deficiente y analfabetismo. Más aún, en muchos países está ensanchando la brecha de ingresos entre las áreas urbanas y las rurales. Es evidente que las personas rurales deben hacer frente a obstáculos abrumadores para romper el ciclo de la pobreza, ya que a pesar de que las principales actividades primarias de la economía se desarrollan en las zonas rurales, estas aún se ven afectadas por los índices de pobreza. Bueno, como los servicios ambientales, pues como estos impactan en la economía de Zacatecas, pues está el programa de manejo integral de residuos. Esto es lo que hace es que les da una solución sustentable a los residuos y el manejo adecuado que se les debe de dar. Estos tienen áreas generadoras de almacenamiento temporal, selección, recolección, manejo, tratamiento, reducción, empacado, transporte especializado y disposición final de los desechos industriales comerciales. También petroquímicos, agrícolas, peligrosos y no peligrosos. Esto se asegura realizando las siguientes actividades por parte del MIR, que es el manejo integral de residuos. También se recicla identificando todas las posibilidades de los residuos, es decir, que se puedan reusar, reciclar y reducir. Estos se tienen que organizar en su envío y preparaciones en particular que se pueden dar y así estén en la disposición y evitar desaciertos. Estos residuos se monitorean en los depósitos de entradas y salidas y por último, pues la prestadora de servicios ecológicos y ambientales.
Y por último, ya para cerrar nuestra exposición, pues para finalizar, una vez que se toman en cuenta cada uno de los factores que se componen en el entorno socioeconómico del estado de Zacatecas, pues se